Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Uno se encuentra en Gálatas capítulo 1. Si rapidito tú te vas ahí a Gálatas capítulo 1. Y hay una palabra que vimos ahí en el versículo 4. Gálatas capítulo 1, versículo 4, dice así: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo te voy a pedir, hay un lugar muy especial para los niños que no puedes controlarlos aquí, para que ellos puedan estar tranquilitos y puedan estar ellos muy cómodos, y que tú también estés muy cómodo acá con nosotros. Entonces el versículo 4 dice una palabra muy importante que hemos estado viendo. Dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Del presente siglo malo. Estamos viviendo un siglo, y este siglo comenzó desde la venida de Jesucristo y terminará cuando Él venga en su segunda venida, o terminará para nosotros como iglesia cuando sea el rapto o cuando Él nos lleve. Pero el presente siglo malo es lo que estamos viviendo en nuestros días. Y dijimos la semana pasada que hay dos cosas del presente siglo malo, porque uno puede decir y pensar, bueno, el siglo malo está bien, entiendo que el mundo es malo, que en el mundo hay gente mala, que en el mundo hay oscuridad espiritual. Estamos pensando, ¿verdad?, de esa manera. Pero Pablo en 1 Timoteo, en 2 Timoteo nos dice que los tiempos malos, los tiempos peligrosos, no solo están afuera, sino están adentro de la iglesia. ¿Se acuerdan? Y una de las cosas que veíamos es que dentro de la iglesia, el tema del día malo, que tenemos que nosotros ir observando dentro de nuestra iglesia, en las iglesias o alrededor de nuestro mundo espiritual. Y fíjate que te digo esto con mucho temor, con mucho temblor, porque tú abres internet y vas a encontrar ahí un montón de enseñanzas, un montón de predicadores, pero no todos están predicando el evangelio. No todos están predicando la sana doctrina. No todos están buscando la gloria de Cristo. No todos están por el camino estrecho. No todos son discípulos de Jesucristo. Y entonces Pablo nos dice: tengan cuidado, porque en la iglesia va a haber ¿qué? Apostasía. Apostasía, y eso ya hemos hablado, que la apostasía es dentro de la iglesia. O sea, están dentro, los que están dentro de la iglesia van a rechazar su fe. Y fíjate qué interesante, que el rechazo de la fe no es el hecho de que sales y comienzas a blasfemar el nombre de Jesucristo. La gente no hace eso, ¿verdad? Ningún cristiano o ninguna persona que entre en una iglesia sale y comienza a blasfemar de Jesucristo. El problema es cuando tu vida cristiana comienzas a bajar tus valores, tus principios en el lugar donde trabajas, en el barrio, con tus amigos, con la gente que te rodeas, y la gente no ve un testimonio en tu vida, en mi vida, de que estamos realmente siendo o estamos realmente siguiendo a Jesucristo como nuestro Señor. Entonces a veces nosotros estamos comprometidos con la mentira, estamos comprometidos con el robo, estamos comprometidos con tratar mal a la gente, y nos comprometemos de tal manera de que sin darnos cuenta estamos ¿qué? Negando la fe. Negando la fe. Y entonces cuando vamos negando la fe, la conciencia se va cauterizando, se va haciendo. Ustedes saben la palabra cauterizar, lo que significa, ¿no? Se va haciendo callo cada vez. Cuando te sale un juanete en el dedo, ¿qué pasa cuando ese juanete que pasa el tiempo y después ya ni sientes el dolor porque ya está hecho un callo? Entonces agarras un alfiler y te pinchas ahí y ni sientes, porque está hecho un callo. O sea, hay algo duro ahí que ya es insensible.
La conciencia puede llegar a ser podemos llegar a ese punto donde ya no soy cristiano, pero como he vivido de tal manera tanto tiempo, ya no me hace mella, ya el Espíritu Santo me cuesta escucharlo más fino. Ya el Espíritu Santo que me ha venido redarguyendo en mi vida, en ese mismo pecado, en ese mismo problema, ya el Espíritu Santo me cuesta conectarme con Él. Le he apagado, le he contristado de tal manera de que hemos vivido vidas donde nos hemos llegado a acomodar a este día malo, a estos días malos, que pensamos que, bueno, allá afuera son malos. Yo no soy tan malo, al menos vengo a la iglesia. Pero escúchame, venir a la iglesia y salir de la iglesia sin un desafío a cambiar, a ser luz y sal allá afuera, no te sirve de nada venir a la iglesia. Entonces, Pablo dice que vendrán tiempos peligrosos, y los tiempos peligrosos son aquellos que habla Pablo, de los que están adentro de la iglesia. Primera de Juan capítulo 2 dice que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces Juan también está tratando de poner atención a la forma de vida que yo llevo, porque puede suceder que con el tiempo, por ahora estoy bien, por ahora estoy en la iglesia, por ahora estoy con los hermanos, por ahora estoy aquí, pero ¿qué va a pasar de aquí a 5, a 10 años, a 15 años? ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde vamos a estar en nuestra fe? ¿Cómo va a estar nuestra vida espiritual? Por eso me encanta, en el Nuevo Testamento Pablo habla de la vida es como una carrera donde todos estamos corriendo esa carrera. Ya vamos a ver eso, pero entonces la primera cosa vimos que Pablo menciona que los días malos tiene que ver con la apostasía, gente rechazando la fe. Pero no solamente nos habla de la doctrina de estos hombres que rechazan la fe, sino que nos habla del carácter de estos hombres. ¿Se acuerdan? Según Timoteo capítulo 4 dice que estos hombres, ¿cómo van a ser? Amadores de sí mismos, crueles, implacables, amadores de la maldad y no de la piedad. Algunos incluso dice, dirán que son piadosos, pero negarán la eficacia de esa piedad. Y es terrible ver que en estos días, no solamente allá afuera, pero cuánta maldad y cuánto daño hemos visto de hombres que están dentro de la iglesia, pastores, negando la fe, negando a Jesucristo, negando doctrinas importantes en cuanto a la fe. Tristemente escucho que hay iglesias donde pastores casan homosexuales, casan lesbianas, y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando en la iglesia? Bueno, los tiempos peligrosos, el siglo malo está presente, y ahora cada vez más evidente. ¿Ok? Bien, entonces de eso hablamos la semana pasada, de los tiempos malos en que estamos viviendo dentro de la iglesia. Acuérdate que también dijimos que Jesucristo, cuando estuvo aquí, nos habló por medio de parábolas, nos habló algunas verdades que tienen que a nosotros llamarnos mucho la atención, como por ejemplo él dijo, la iglesia va a estar y van a crecer en la iglesia tanto el trigo como la cizaña juntos. Entonces tenemos que estar muy pendientes en reconocer, en distinguir el verdadero trigo de la verdadera cizaña. Es interesante, vi un cuadro que me llamó la atención, cómo distinguir del verdadero trigo y la cizaña. Sabes que la cizaña crece igualito que el trigo, para arriba, y si tú ves, no hay ninguna diferencia.
la diferencia, ¿sabes qué? Cuando vi me quedé muy sorprendido, porque en el video que pasaban, el trigo crecía, y el trigo cuando crece con el fruto. Pero la cizaña cuando crece, no crece con fruto. ¿Y sabes qué hace el trigo cuando ya está lleno de fruto y está arriba, crece? Se vira. Se vira. El verdadero trigo se vira, porque está listo para ser cosechado. La cizaña crece, pero como no tiene fruto, no se inclina, permanece erguida. Interesante. Pero no solamente eso hablaba Jesucristo, sino que hablaba también de las ovejas y de las cabras. Hablaba de los buenos peces y los malos peces. O sea, hermanos, tenemos que, como dijimos la semana pasada, tener conciencia de lo que estamos nosotros mirando y tener sabiduría espiritual para discernir estos tiempos. Si no discernimos estos tiempos, posiblemente yo estoy en ese camino que Dios no quiera que yo camine por ese camino de la apostasía, sino que salga de ahí y comience a caminar por el camino de la verdadera vida espiritual. Ok, vamos ahora a otro texto. Quiero que vengas conmigo a Tito, capítulo 2, Tito, capítulo 2. Y a mí me encanta este texto, porque en cambio ahora vamos a ver la parte positiva. Pablo nos muestra la parte negativa del presente siglo malo. Tito, capítulo 2, dice así, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. Otra vez, fíjate, este siglo. ¿Qué debemos nosotros hacer como verdaderos discípulos de Jesucristo, como verdaderos cristianos en este siglo? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. ¿Ves? Aquí Pablo va a ayudarnos, en cambio, si yo quiero reconocerme a mí mismo que estoy en el camino de la fe y estoy creciendo en mi vida espiritual y estoy corriendo la carrera, bueno, Pablo dice, mira, los verdaderos, te va a dar 3 características de los verdaderos. Van a vivir sobria, justa y piadosamente. Ahora, es interesante porque comienza el versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, no es que yo puedo vivir sobria, justa y piadosamente, es la gracia de Dios que yo recibí en la salvación, es la que me va a ayudar a caminar de esa manera que agrade a Dios. ¿Cómo? Sobria, justa y piadosamente. Fíjate qué importante entonces leer los tiempos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Según Pablo en este texto, que yo viva sobria, justa y piadosamente. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer capacitado en la gracia de Dios. Yo no lo puedo hacer. Algunos dirían, bueno, sí, yo hago lo que puedo, yo me esfuerzo. No, esto no es de esfuerzo natural, carnal. Esto es lo que la gracia de Dios te va a ayudar a vivir en una forma diferente como el mundo vive. Te va a ser diferente de tal manera de que nuestra vida sea un testimonio de luz y sal al mundo. Porque si nosotros no podemos dar un testimonio claro, entonces, como dijo Jesucristo, si la sal no puede dar sabor, ¿será qué? Pisoteada y echada al muladar. Así que
Pablo nos enseña a vivir de estas tres maneras: sobria, justa y piadosamente. Ahora, déjame decirte, ¿qué significa esto de vivir sobriamente? ¿Qué significa esto de vivir sobriamente? Cuando la Biblia dice sobrio, tiene que ver con algo que el cristiano no tiene en su cabeza, en su mente, nada que le maree. A ver, cuando una persona, ¿le has visto a las personas que están alcoholizadas o drogadas? ¿Qué es lo que le controla? Pues esa droga que necesita para poder ser controlado. Bueno, Pablo dice que no debemos permitir que nada en la vida nos maree, que nada en la vida nos haga ir en desequilibrios espirituales. Vivir sobriamente significa que no vivir mareado. Y a veces uno dice, bueno, es que yo no fumo, yo no me drogo, yo no tomo bebidas. Pero ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que hay cosas que no necesariamente son esas las que nos pueden sacar del camino correcto y entrar en un desbalance espiritual. Hay cosas que me doy cuenta que en mi propia vida, si yo descuido, puedo ir al desbalance, puedo ir a un extremo, al otro extremo. Por ejemplo, si yo me dedico mucho tiempo, voy a ser práctico. Si yo me dedico mucho tiempo al internet, ¿no será eso que comienza a marearme mi vida espiritual y no me ayuda y no me permite mantenerme centrado en el propósito para el cual estoy? Cuidado, el internet puede ser un gran enemigo en mi vida espiritual, que no me permite vivir sobriamente, porque estoy metido tanto en el internet, tanto en el celular, tanto en las plataformas, que eso me distrae de vivir sobriamente. No soy alcohólico, no me drogo, pero estoy mucho tiempo en el internet, mucho tiempo en el teléfono, mucho tiempo en las páginas, que es eso lo que hoy vemos, cómo la gente está siendo distraída. Es interesante cómo esto a uno lo ve como chiste, pero pasan, y he visto mujeres que salen con sus niños en los carritos y con el celular. Y por estar con el celular, ni cuenta se da que el niño se bajó del carrito. Y seguía con el carrito la mujer paseando en el parque, y el niño ya se había bajado del carrito. ¿Y dónde estaba ya el niño? Ya saliendo del parque. Y ella metida en el celular. ¿Ves cómo ese aparato nos puede sacar de vivir sobriamente para poder tomar decisiones correctas? ¿Qué otra cosa veo que en nuestros días no nos deja ser sobrios? Por ejemplo, mira, hermano, trabajar mucho tiempo. Cuando trabajas mucho tiempo y no puedes dormir, no puedes comer y no puedes hacer relaciones interpersonales saludables, puede ser otra forma de no estar sobrio para poder atender tus relaciones y tus responsabilidades. Entonces, ¿el trabajo es malo? No, el trabajo es bueno, pero eso puede ser parte de cómo yo puedo dejar de ser sobrio para poder entender lo que Dios me está diciendo, lo que Dios quiere de mi vida. Entonces son lo que vivimos hoy, la nueva tecnología, las horas de trabajo. Y sabes, una de las cosas que me da mucho temor es lo que no me deja estar pensando sobriamente, es que
mi deseo y mi propósito en la vida no es lo que es el deseo y el propósito de Dios. Porque yo estoy pensando, me acuesto pensando, me levanto pensando y vivo pensando en cómo yo ser más exitoso, cómo ser yo más feliz. Y no está mal tampoco eso. El problema es que si yo quiero hacer de todas esas cosas, dejándole a Dios a un lado de mi vida, ahí es donde entro en problemas. Ahí es donde comienzo a tener dificultades porque lo más importante en mi vida comienza a ser mi meta, mi propósito, mi proyecto, y dejo a un lado los proyectos, los propósitos de Dios. Ahora, ¿cuál es la meta de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Es que yo pueda glorificarlo a Él. Ahora, fíjate, no está mal que yo gaste tiempo en mi trabajo, gaste tiempo en mis estudios, gaste tiempo haciendo cosas que es para mi beneficio, que posiblemente eso me va a ayudar en el futuro. El problema es que yo gasto demasiado tiempo en eso, desconectándome de Dios. Ahora, como hijos de Dios, sabes, especialmente jóvenes, te voy a dar un secreto, porque mientras tú, como dice la Escritura, dice que Dios concederá las peticiones de tu corazón si es que todo lo que tú haces lo pones en las manos de Dios para que Dios sea el que se glorifique. Así que si eres doctor, ingeniero, abogado, o si eres una ama de casa, o si eres un constructor, lo que sea, en cualquier lugar donde tú te desarrolles, si tu meta es la gloria de Dios, no te vas a marear. Vas a permanecer sobrio. Tienes la meta correcta. Entonces esas tres cosas tienen que ver, puede ser que venga, de dónde venga el desequilibrio espiritual, la tecnología, el trabajo y en este caso la meta correcta que debo tener. Sobriamente, hermanos, tenemos que vivir sobriamente. En este siglo malo, lo que Dios pide de nosotros es sobrios. Primero. Segundo, justos. Esto es interesante porque esta es una palabra técnica que tiene que ver más con el tema de los tribunales, que en ese tiempo de Pablo, los tribunales donde iban a ser los casos que se presentaban en la vida diaria. Entonces tenía que haber los jueces y escuchar las partes para dar un veredicto justo. Entonces Pablo nos manda a vivir en este siglo justamente, o sea, dando veredictos correctos. ¿Cómo podemos dar veredicto correcto si no escuchamos la parte del uno, la parte del otro? Por ejemplo, en el caso de la familia, yo tengo que escuchar a mi esposa, tengo que escuchar a mis hijos, tengo que escuchar a los hermanos, tengo que escuchar, porque cuando escucho entonces voy a dar voy a dar un veredicto justo. No voy a ser imparcial. Pero si yo no escucho a la gente, yo voy a comenzar a crear mis propias conclusiones. Y ese es el gran problema que hay en nuestras vidas, en nuestros días, en familias, en la iglesia, donde ya la gente se hizo una imagen, ya se hizo una idea, ya sacó una conclusión. Este hermano es así y ya lo puse en una cruz. No actuaste justamente. Actuar justamente es darle la oportunidad a la persona que diga lo que piensa, lo que siente. Fíjate que nosotros en nuestros hogares, especialmente yo veo en la cultura guatemalteca, que es parte similar a nuestra cultura. También en México he visto esto y en otros países de Latinoamérica he visto esto. Padres que no son justos tienen preferencia con los hijos. No me digan que no tienen preferencia en casa por los hijos. Ustedes no se dan cuenta, pero sí hay preferencia y eso no es justicia. Está siendo injusto. Y peor aún cuando yo veo, por ejemplo, no sé si ustedes también han visto que los hermanos mayores
cargan en la espalda a los hermanos menores. ¿Eso es justo? Me parece que no, ¿no? Porque los hermanos mayores no trajeron a esos niños. Los niños son responsables ¿de quién? De los padres. Y entonces yo no veo que en el hogar se practique justicia. Porque nosotros como padres debemos tratar por igual a todos y darles la misma oportunidad a todos. Entonces, vivir sobria, vivir justa y vivir piadosamente. ¿Qué significa vivir piadosamente? Esta palabra piedad viene de una raíz de una palabra que tiene que ver con la presencia de Dios. Piedad tiene que ver con tener en tu cabeza presente la presencia de Dios. Porque ¿qué es impiedad? Es no reconocer la presencia de Dios en mi vida y por lo tanto yo puedo hacer lo que yo desee. Y eso es triste porque cuando yo soy impío, yo hago las cosas de tal manera de que pienso que nadie me ve. Y hemos ya hablado acerca del carácter de Dios, de su omnipresencia, de su omnipotencia, de su omnisciencia. Él sabe todo, Él conoce todo y Él está en todas partes. Entonces, hermanos, Pablo nos menciona estas tres características de los discípulos de Jesucristo, que en el presente día, así como vemos que es malo, en el presente día nuestra responsabilidad de vivir sobria, justa y piadosamente. Amén. Ok, ahora mira, yo quiero rapidito ponerles en el contexto de toda la Biblia, porque mira, estamos viviendo nosotros una historia, la historia más maravillosa, la historia más interesante que hayas escuchado, hayas oído en tu vida. La historia de Dios comienza en Génesis capítulo 3:15 y va por medio de todo el Nuevo Testamento y podríamos en esta mañana tomar dos textos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y vamos a tirar un cable y vamos a amarrar estos dos textos para ver lo que está sucediendo en estos días. Génesis 3:15, si quieres leer en tu Biblia Génesis 3:15, está profetizándonos. Este es un texto maravilloso porque se le dice el protoevangelio, donde Dios nos está diciendo lo que va a suceder en el futuro. ¿Qué nos dice Dios en Génesis 3:15? Que de la simiente de la mujer levantará a uno que ponga su pie en la simiente de la serpiente y lo mate. Esa era la promesa de Génesis 3:15, que alguien de la simiente de la mujer vendría y aplastaría la cabeza de la simiente de la mujer, de la serpiente, que es Satanás. Okay, Génesis 3:15 está el protoevangelio, está la semilla de lo que iba a suceder en el futuro. En el Antiguo Testamento, Génesis 3:15, está el fundamento. En Génesis 3:15 está la promesa. En Génesis 3:15 está el comienzo. En Génesis 3:15 está lo que Dios prometió hacer en el futuro. Génesis 3:15, de la simiente de la mujer vendrá el Mesías, vendrá uno que aplastará la cabeza de la simiente de Satanás. Y déjame decirte, porque cuando Génesis nos habla de la simiente de la mujer y de la simiente de la serpiente, recuerdas que Caín y Abel presentaron una ofrenda a Dios. ¿Y qué hizo Caín con su hermano? Lo mató. ¿Por qué lo mató? Por envidia. Porque estuvo muy enojado. ¿Por qué Dios acepta el sacrificio de Abel y rechaza el mío? Pues porque Dios había dicho la forma como acercarse a Dios y era a través de un sacrificio. ¿Quién les enseñó? Supuestamente papá y mamá. ¿Quién era papá y mamá?
Adán y Eva. Adán y Eva fueron vestidos con vestiduras de pieles. Y para ser vestidos, ¿qué necesitaban? Un animal sacrificado. Entonces ya ese concepto de un animal sacrificado ya estaba comenzó en Génesis. Y entonces muere Abel y Dios levanta a otro en lugar de Abel, levanta a Set. ¿Y sabes qué? Dice que a partir de Set, dice que la gente comenzó y volvió a hacer sacrificios. Entonces, ¿de dónde sale eso de la simiente de la mujer y de la simiente de la serpiente? Pues los de la simiente de la mujer eran aquellos que comenzaron a obedecer a Dios, que para acercarse a Dios tenía que haber sacrificio. Y entonces ese sacrificio en el Antiguo Testamento era un tipo, una sombra de lo que habría de venir. Y entonces cuando tú ves, por ejemplo, a Noé, cuando Noé sale del arca, ¿qué es lo que primero hizo con su familia? Un sacrificio. Salió a hacer un sacrificio, a matar un cordero para poder presentarse a Dios. Otra vez, fíjate cómo Dios va mostrándonos en la historia. Comienza en Génesis 3:15. Un sacrificio, importante un cordero. Después, Dios llama a Abraham y le dice: Abraham, tengo algo para ti. Y Abraham, cuando escucha el llamado y obedece el llamado, ¿qué hace primero? Hace un altar y sacrifica un cordero. Otra vez, la presencia de un sacrificio, la presencia de un altar. Acuérdate, eso era la sombra, eso era el tipo de lo que iba a suceder al final. Luego con Moisés, ¿qué es lo que vemos en la vida de Moisés que hizo Dios con él? ¿Qué le pidió al pueblo? Hazme un templo, hazme una tienda. Y en esa tienda, en ese templo, ¿qué le pidió Dios? Sacrifica un cordero. ¿Y para qué era el cordero? Para que el pueblo se pueda acercar delante de Dios. Y a través de ese cordero lo que significaba es que el pueblo estaba recibiendo la limpieza de sus pecados por la muerte de ese cordero, por la sangre de ese cordero. Ese cordero era un sustituto del judío arrepentido. Después de Moisés, saltamos a David. ¿Qué hizo Dios con David? Le dijo: hazme un templo. ¿Y qué hubo en ese templo? Un altar. ¿Y qué hacían en el altar? Sacrificios. Salomón, el hijo de David, termina de hacer un tremendo templo, el templo más hermoso que el mundo pudo haber exhibido, lleno de oro, lleno de cosas hermosas, ese templo estaba maravillosamente construido. Pero ¿qué pasa? Que como el hombre, cuando Dios te bendice, en vez de darle gloria a Dios, el hombre terminó adorando ídolos. Se llenó de mujeres y de esa manera su reino terminó. Dios tuvo que disciplinarlos llevándoles a Babilonia. Una vez que el pueblo va a Babilonia de esclavitud, 70 años, Dios permite que Esdras, Nehemías y Zorobabel regresen a Jerusalén. ¿A qué? A reconstruir el templo. ¿Y por qué necesitaban un templo? Porque en el templo tenía que haber un altar. ¿Por qué tenía que haber un altar? Porque tenía que haber un sacrificio. Ahora, ¿te das cuenta cómo la historia de Dios en el Antiguo Testamento se repite vez tras vez? Altar, sacrificio, altar, sacrificio, altar, sacrificio. Eso era el Antiguo Testamento. Eso era el Antiguo Testamento. Altar, sacrificio, altar, sacrificio. Cuando vino Juan el Bautista, cuando él presentó a Jesucristo, ¿qué dijo de Jesucristo? Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Quién era ahora el Cordero?
Jesucristo. Y ahora quiero que vayas a Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ok, hemos comenzado en Génesis 3:15. Y quiero que amarres Génesis 3:15, la soga, la tires hasta Gálatas 3:16. ¿Qué es maravilloso esto, hermano? Esto es maravilloso. Cómo la Biblia del Antiguo y el Nuevo Testamento están tan unidos, tan emparentados, que no se puede entender el Antiguo Testamento si no se lee el Nuevo Testamento, y no se puede leer el Nuevo Testamento sin entender el Antiguo Testamento. Gálatas 3:16 dice así, mira, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Génesis 3:15 hablaba de qué? De una simiente. ¿Te acuerdas? Que de la simiente de la mujer vendría un Mesías. Y ese Mesías, según Pablo, que vino de la simiente de la mujer, es Cristo. Así que Génesis 3:15, Gálatas 3:16 es en medio de una cuerda que une la historia redentiva de Dios. En el Antiguo Testamento habían muchos corderos, habían muchos altares. En el Nuevo Testamento hay un cordero, un altar, y ese es Jesucristo. Wow. Fíjate que en el capítulo 4, versículo 4, otra vez Pablo está hablando de esa simiente que es Cristo, que vino. Dice el versículo 4:4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¡Wow! ¡Qué precioso! Fíjate, entonces, Gálatas 4:4 nos lleva al cumplimiento de la promesa que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. Jesucristo es el cumplimiento. Jesucristo es el fin de la ley. Jesucristo vino para ser el Cordero perfecto. Jesucristo es el que necesitamos para el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el último sacrificio. Hermanos, estamos en una historia y estamos en la mejor historia. Por eso es que yo quisiera en esta mañana, mira, seguramente tú estabas toda esta semana y vamos a seguir trabajando y nos cansamos y estamos luchando en nuestras vidas. Hermano, el hecho de que tú estás aquí, yo quiero animarte, porque ya eso me habla mucho de tu vida, de estamos luchando en este siglo presente que es malo, pero para nosotros es la oportunidad de estar sobria, justa y santamente viviendo en este mundo, de tal manera que seamos testimonio afuera al mundo, para que Dios pueda usar nuestras vidas en poder llevar el evangelio a aquellas personas que están alrededor nuestro y que no conocen el evangelio. ¿Cómo podemos nosotros meternos en esta historia de Dios, en esta historia redentiva? Bueno, la primera cosa que necesitamos es, y esto es maravilloso porque mira, siempre ha sido así la historia de Dios. Dios llama a sus hijos, Dios escoge a sus hijos, Dios tiene para nosotros un plan, un propósito. Quiero terminar, busca 2 Timoteo capítulo 1 versículo 19. Vamos a mirar en este versículo. Creo que en esta historia redentiva, desde Génesis 3:15 hasta Gálatas 3:16, que se cumple la promesa en Cristo Jesús. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9. Dice así, mira la palabra de Dios: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Quién nos salvó? ¿Quién nos llamó? Cristo. El Padre es el que nos salvó, el Padre es el que nos escogió, el Hijo es el que murió, el Hijo es el que fue el Cordero.
El Espíritu Santo es el que vino a morar ahora en nuestros corazones. Pero ahí empieza, en la salvación. En la salvación. Dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. O sea, los salvos entramos en el propósito de Dios en esta historia maravillosa de redención. Dice, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos.